Muy buenos días. Buenos días a todos los que no he saludado. Espero que hayan tenido una buena semana en el Señor. Bueno, para aquellos que nos visitan, estamos revisando el Evangelio de Marcos, estudiando el Evangelio de Marcos, y vamos ahora por el capítulo 3. Hemos estado viendo a Marcos en su Evangelio, que presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el siervo que sufre, y en esta primera mitad lo está presentando como este Hijo de Dios que vino con autoridad y que ya esto, ¿verdad?, venía trayendo ciertos problemas con los líderes religiosos. Y hasta el versículo 6 del capítulo 3 es como una primera parte de la primera parte. Y hoy, algunos dicen que parte de los versos que vamos a ver hoy son como una conclusión de la sección anterior, otros que es como una introducción de lo que sigue. Yo creo que es como un puente entre uno y otro. Y vamos a ver ese texto hoy, vamos a ver el llamado también que Jesús hace a los discípulos. Pero antes de eso, yo quería mencionar esta breve historia. En el siglo XIX, el siglo XIX son los años 1800. Sí, porque uno entiende que el 19 son los 1900, pero no, porque el primer siglo era 0 y es el primero, ¿verdad? Entonces, el siglo XIX, los años 1800, había un predicador en Londres muy conocido. La iglesia tenía una capacidad como para 6,000 personas y tenía a veces asistencia de 10,000 personas. Era casi una atracción turística. La gente lo iba a ver por su predicación, ¿verdad? Por el poder de su predicación, por cómo lo hacía. O sea, la gente iba a Londres de turista y asistía a este templo para ver la predicación de este pastor. Hasta 10,000 personas llegó a tener en un servicio. El templo se conocía, o se conoce de hecho creo, como el Metropolitan Tabernacle, el tabernáculo metropolitano. Y el predicador es alguien que se conoce como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Pero él varias veces dijo algo como esto: algunos de ustedes me han oído predicar cientos de veces, pero nunca han venido a Cristo. O que no sean como aquellos que siguieron a Jesús por el pan, pero lo abandonaron cuando habló de la cruz. Y hoy vamos a ver algo más o menos, si no exactamente, como este mensaje que tuvo Spurgeon para muchos de sus asistentes, porque a muchos les gusta oír la predicación, les gusta cantar las canciones, oír las bendiciones, las promesas, pero no necesariamente les interesa hablar de convicción de pecado, de perdón, de condenación y de salvación. Muchos entendemos, ¿verdad?, aunque no lo reconocemos, pero venimos a Dios para que satisfaga nuestras necesidades. Tenemos necesidades y venimos a Dios para esto. Pero no queremos ver que si Dios nos llamó para un propósito específico que Él tiene para nosotros. No necesariamente lo que nosotros entendemos que es. Y hoy vamos a ver esto en el pasaje que nos toca. Así que vamos a Marcos 3, versículo 7, y vamos a leer hasta el 19. Marcos 3, versículos del 7 al 19. Y dice así: Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él.
Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú te revelaste a nosotros en ella. Tú te revelaste a nosotros, Señor, en la persona de Jesús. Tú nos diste tu espíritu también, Señor. Y yo te pido que en esta mañana, en la que vamos a ver las intenciones con las que nuestro corazón se acerca a ti, y vamos a ver también los propósitos que tú tienes para nosotros cuando nos llamas. Que algo tan delicado y algo de esta índole no sea yo el que hable de esto, sino que sea tu espíritu, que a través de la predicación de tu palabra pueda ministrar los corazones de todos los que estamos aquí. Anula, Señor, al predicador. Que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, Señor, exponiendo, y que seas tú, Señor, el que te lleves la gloria. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos versos, como decía, nos dan una imagen, como un resumen de lo que el ministerio de Jesús, o en lo que el ministerio de Jesús se había convertido. Jesús era popular, Jesús era muy popular. Terminamos el 3:6, ¿verdad?, diciendo que los líderes religiosos estaban tramando para matarlo, pero ahora vemos que a pesar de eso, Jesús era popular y que tenía la aceptación de la gente. Pero esa popularidad es engañosa. No debemos dejarnos llevar de esa popularidad porque vemos que la multitud es engañosa, la multitud es peligrosa. Y vamos a ver hoy esto, la multitud que no lo sigue genuinamente, ¿verdad?, lo sigue para sí misma. Y vamos a ver el llamado de Dios para aquellos que sí lo siguen genuinamente y lo siguen en respuesta a ese llamado. Vemos que Jesús se retira al mar después de este enfrentamiento, este conflicto con los líderes religiosos. Puede que para descansar, puede que para evitar que se sigan caldeando los ánimos, ¿no? Algunos dicen que fue para descansar de la multitud, otros dicen que no, que sabiendo que la multitud le iba a caer atrás, pues se fue al mar porque tiene más espacio. Probablemente ya había hablado con Pedro y Pedro dijo, mira, yo no quiero que el techo mío lo sigan rompiendo, ¿sabe? Porque cuando hay mucha gente, la casa se va gastando, yo no sé. Pero el punto es que se retira al mar. Y vemos que la multitud lo sigue. Y dice Marcos que era una gran multitud. De hecho, comparemos esto con Juan. Porque Juan se dice, ¿verdad? En Marcos, aquí en el capítulo 1 de Marcos se dice que Juan tenía seguidores de Judea y de Jerusalén. Pero de Jesús se dice que tiene de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de Tiro y Sidón. Estos son casi los 4 límites geográficos de Galilea, ¿verdad? Galilea está en el norte, al sur entonces va a tener a Judea y Jerusalén, más al sur a Idumea, al este de ustedes, viendo el mapa, al este va a tener al otro lado del Jordán y al noroeste, ¿verdad?, al oeste, noroeste va a tener a Tiro y Sidón, que de hecho eran zonas gentiles. Tiro y Sidón podían tener una población judía, pero eran zonas gentiles. Es decir, la fama de Jesús se extendió por toda la región, completamente. Y esta multitud le cae atrás. Y Jesús sabía que estas multitudes podían llegar a ser hasta peligrosas, porque podían llegar a aplastarlo. Oprimir, dice que, ¿verdad?, porque lo oprimían. Oprimir no es que lo están hablando mal, no, sino que hay mucha gente en el medio, hay mucha gente haciendo fuerza porque querían tirarse encima de Jesús solo para tocarlo, y esto físicamente era un peligro. Entonces Jesús dice, preparen un barco por si tenemos que montarnos en el barco e irnos. Aquellos que creen que el ministerio de Jesús, porque vemos esas fotos, ¿verdad? Y entonces entendemos que el ministerio de Jesús está en una pradera, ¿verdad?, con una brisa muy linda, y una hierba verde,
y personas sentadas, y Jesús sentado en una piedra enseñando, y niños corriendo, ja, 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 ja. No, la escena realmente era más como una, no sé, una estrella, una persona famosa que se baja y tiene que ir como con seguridad, y gente flanqueando y abriendo paso y planificando, vamos para allá, no, espérate, porque para allá entonces no podemos salir, tenemos que ir por aquí. Era más eso. No era todo muy chévere. Tenían que estar atentos a estos peligros de las multitudes y de enemigos inclusive, porque ya vimos que tenían enemigos. Puede ser que Jesús se haya retirado al mar para evitar seguir cardeando los ánimos en ese momento. Entonces, no era todo color, bueno, de rosa no, pero todo verde, ¿verdad? Con el cielo azul, no. Era esto complicado. ¿Por qué? Porque él había sanado a muchos. Entonces, las multitudes seguían a Jesús, pero no seguían a Jesús por Jesús, como vamos a ver más adelante. Lo seguían porque ellos tenían aflicciones y querían que Jesús sanara sus aflicciones, que resolviera sus problemas, por decirlo de alguna manera. Todos los que tenían aflicciones, dice el versículo 10, querían lanzarse sobre Jesús, echarse sobre Jesús, para tocarlo nada más. De hecho, más adelante vamos a ver que efectivamente eso podía hasta funcionar, porque con la mujer con flujo de sangre, ella tocó a Jesús y se sanó. O sea que tampoco era infundado esto. Pero ellos no querían conocerlo, ellos no querían seguirlo. Ellos querían que Jesús resolviera un problema. Tengo este problema, voy donde Jesús, lo resuelvo, me voy. Marcos también menciona algo que llama la atención, además de hablar de la multitud que quería incluso hasta poner en peligro, ¿verdad? La física, ¿verdad? Físicamente a Jesús y a los discípulos. Menciona también a los demonios y dice que los demonios reconocían a Jesús, se tiraban al piso, ¿verdad? Bueno, no los demonios, sino las personas que los demonios estaban poseyendo, hacían que su huésped, no sé si decirlo de esa manera, se tirara al piso, ¿verdad? Y reconocían y decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero dice que Jesús no quería que se revelara su identidad. Y eso es lo que se conoce, lo mencionamos hace un par de domingos, pero se conoce como el secreto mesiánico, que es muy potente en Marcos. Jesús no quería que se revelara su identidad en ese momento. Y esto puede tener, aunque muchos han comentado de una razón o de otra razón, pero puede tener varias, de hecho, razones, y vamos a mencionar un par a nivel práctico. Jesús no quería armar una rebelión contra Roma. Yo decía, ¿de dónde tú sacas una rebelión contra Roma? Bueno, ese contexto, ¿verdad? En ese momento era un tinderbox, era algo así que se podía prender en llamas muy rápido, ¿verdad? Ahí había mucho conflicto, mucha tensión social y política. Roma estaba ocupando el terreno, la geografía, ¿verdad? La nación. Ellos eran los opresores realmente. Pero había una facción judía, ¿verdad? De Israel, que no quería a Roma ahí, que estaba esperando cualquier momento para armar una revolución. Y entonces ahora, de repente puede aparecer alguien que dice, no, ese es el Mesías. Y recuérdense que los judíos estaban esperando un Mesías para que los libertara, no del pecado, sino del yugo romano. Entonces de repente aparece que hace milagros, ¿verdad? Y este hombre que entonces, no, que es el Mesías y no sé qué, y eso se puede correr y correr y correr, y entonces se arma algo que no era la intención. Entonces, decir cualquier expresión mesiánica acerca de Jesús, pues podía poner en peligro su misión real. ¿Verdad? Su misión real es la predicación de la palabra. Entonces esto no estaba alineado con los propósitos para los que Jesús había venido. Lo otro es que Marcos presenta a Jesús como este siervo que viene a sufrir, que viene a entregar su vida por muchos, ¿verdad? Como veremos más adelante. Esto hace referencia a Isaías 42, que Marcos lo menciona al principio, porque cuando Dios dice, este es mi hijo, en el cual me complazco, está citando a Isaías 42. Entonces ya Marcos ha hecho la referencia, ¿verdad?, a este siervo que sufre en Isaías sobre la persona de Jesús.
Entonces ya nosotros tenemos que tener el contexto de que Marcos está presentando a Jesús como ese siervo, el siervo de Isaías 42. Isaías 42, 2 dice que Él no levantará su voz, ni se oirá su voz en la calle. Es un siervo que no viene a armar revueltas. Es un siervo humilde. Es un siervo que va a coger el castigo que nos corresponde a nosotros. Entonces, esa es otra razón por la que no se debería o no se puede, según estos planes, de estar hablando de Mesías, ¿no? Porque iba también a llamar la atención sobre otras cosas. El poder de Jesús, las sanaciones, las expulsiones de demonios, y no necesariamente en lo que Jesús vino a hacer, que fue la predicación del Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Entonces, por eso Jesús dice a los demonios, hagan silencio, no revelen quién yo soy todavía. Un comentarista lo dice de esta manera: aquello que verdaderamente cambia el corazón humano y finalmente impulsa a uno a reordenar su vida y seguir a Jesús, nunca puede provenir de la coerción ni de una demostración de poder milagroso. Si yo realmente voy a seguir a Jesús, yo no lo voy a hacer por una demostración de poder milagroso. Yo no lo voy a hacer porque me estén manipulando. Entonces, esta es otra de las razones por las que Jesús decía que no se dijera que Él era el Hijo de Dios. Y hay otra cosa interesante. Cerramos el domingo pasado viendo el versículo 6 del capítulo 3, ¿verdad? Donde los líderes religiosos estaban tramando ya para matar a Jesús. Y vemos que Jesús se retira al mar de Galilea. Vemos que Jesús sana gente y le dice, no se lo digas a nadie. Vemos que Jesús expulsa demonios y manda callar a los demonios para que no se esté revelando su identidad. Y entonces aquí queda clarísimo. Y Marcos tiene esta intención. Cuando lleguemos al juicio, ¿verdad? Y a la ejecución, a la muerte de Jesús, queda claro que esto no fue porque Jesús era un líder radical, político y religioso. Porque desde el principio los fariseos ya querían matarlo, pero desde el principio Jesús no quería esto. Y aquí queda claro. Esta muerte y esta ejecución que veremos más adelante, como lo sabemos, fue inventada porque Jesús no quería hacer esto. Y Marcos deja esto claro desde el principio. Pero los demonios quieren boicotear el plan de Jesús. Interesante que Marcos pone a los demonios como los primeros que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Son los primeros que lo reconocen, aparte de Dios mismo. No son los discípulos, no son las multitudes, no son ni siquiera las personas que han sido sanadas. Los primeros son los demonios. Y hoy se dice que cualquier publicidad es buena publicidad, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, si ya lo están diciendo y es verdad, pues imagínate ya, porque lo sigan diciendo, pero Jesús dice que no. Porque a veces olvidamos algo, y es que los demonios son demonios. C.S. Lewis dice en el prefacio de Cartas del Diablo a su sobrino, que no es del diablo a su sobrino, es de un demonio experimentado a su sobrino. ¿Okay? No sé por qué le pusieron ese título en español, pero no es, en la imagen de la carta no es del diablo a su sobrino, pero así se llama en español. Y dice C.S. Lewis en ese prefacio, se aconseja a los lectores recordar que el diablo es un mentiroso. No debe asumirse que todo lo que dice Scrutopo, que es este demonio experimentado, sea verdadero, ni siquiera desde su propio punto de vista. O sea, estas cartas se están escribiendo, ¿verdad?, de un demonio experimentado que aconseja a su sobrino en cómo tentar a un hombre. Y en el prefacio de esto, C.S. Lewis nos dice, se aconseja que se recuerden que los demonios son demonios y que son mentirosos porque el diablo es mentiroso. Entonces, todo lo que dice aquí Screwtape, que es algo inventado evidentemente, no se debe asumir como verdadero, ni siquiera desde su punto de vista, porque son mentirosos. Y eso nosotros a veces se nos olvida. El diablo no quiere que haya arrepentimiento y fe. Por eso quieren boicotear a Jesús. Entonces cuando los demonios dicen, ese es el Hijo de Dios, no lo dicen de buena forma, no lo dicen para lograr algo bueno, lo dicen para dañar. ¿Y cómo?
Porque tergiversan la verdad. Dicen, no, pero el Hijo de Dios, sí es verdad. Dan media verdades, pero esa es la verdad completa, sí es verdad. Pero, como muchas veces lo hacen, es desviando la atención. Porque esta afirmación de Él es el Hijo de Dios no es solamente para que se sepa que es el Hijo de Dios, sino es el Hijo de Dios que viene a hacer todos los milagros que ustedes están viendo. Que viene a satisfacer sus necesidades que ustedes tengan. Ese es el que le va a arreglar la vida. Vengan a Él. Dice, pero ¿y cuál es el problema con eso? Y yo, bueno, el problema es que la misión de Jesús no es sanar enfermedades y expulsar demonios. Esa no es su misión. La misión de Jesús es predicar el arrepentimiento y el llamar a creer. Pero la gente que está mucho más consciente de su necesidad física que su necesidad espiritual, pues atiende más o prefiere más o se irá detrás de aquello que atienda su necesidad física primero. Entonces, al llamar la atención sobre el poder sanador, ¿verdad? Y el poder expulsador de demonios de Jesús, pues está quitando la atención del poder de Jesús para salvación de sus pecados, que al final será manifestado completamente en la cruz. Y por eso todavía no es tiempo de que se esté diciendo esto, porque va a confundir a la gente. Entonces, recapitulando, el ministerio de Jesús, a pesar de la oposición de los líderes, es popular con la gente. Los demonios quieren desviar la atención de la gente hacia los milagros, las sanaciones, las manifestaciones de poder. Y la multitud, que tiene sus prioridades cambiadas, son fáciles de engañar. Ellos quieren obtener algo terrenal y siguen a Jesús por esto. Y esto contrasta con el llamado a los discípulos, como vamos a ver ahora, porque Jesús llama a los discípulos. En el versículo 13, Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Entonces, lo primero que tiene que llamarnos la atención aquí es que sea Jesús quien los llame, porque esto es diferente a como se hacía en ese tiempo. Ya sabemos que Jesús tenía seguidores, ya sabemos que era considerado un maestro, inclusive por los líderes religiosos. Y en aquellos tiempos, un maestro tenía discípulos. Pero los discípulos, para empezar a andar con el maestro, prácticamente tenían que aplicar como hoy se aplica a una universidad. Ellos pedían, a ver si podían, seguir al rabino, ¿verdad? Al maestro que fuera. Imagino que habrá también temas de, bueno, ese es el hijo de fulano, ¿verdad? A ver si entra, ¿no? Porque este es amigo de no sé quién, que sí fue de estudiante tuyo, bueno, no lo sé. Pero ellos aplicaban. Jesús, contrario a esto, va y los llama Él a ellos. Y esto es especial aquí. Pero por otro lado, hay algo que no vemos nada especial, y es en los 12 discípulos. No se dice nada especial de ellos. No se dice nada de por qué Cristo los llamó. Aquí hay 12, ya le había llamado a 5. Tampoco se dice por qué llamó a esos otros 5 en su momento, ya lo vimos. Pero del llamado en sí, sí podemos decir varias cosas. Y lo primero es que el llamado nace de parte de Dios. Empieza en Dios. Jesús llamó a los que Él quiso. Y eso tiene que ser así, porque el ser humano no tiene la capacidad de buscar a Dios. En el mejor de los casos, nos vamos a acercar a Dios buscando sus beneficios colaterales, por llamarle de una forma, las cosas terrenales que puede hacer con nosotros. Pero no tenemos la capacidad de buscar a Dios porque estamos muertos. Nuestro espíritu está muerto en delito y pecado. Si Dios no se nos revela y nos llama, nosotros no vamos a ir a buscarlo. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, el llamado nace de Dios. Lo segundo es que el llamado es irresistible. Ellos vinieron a Él. Ya eso lo habíamos visto. Porque Él llamó a Pedro, Simón, ¿verdad? Y a Andrés, el hermano, vengan, y ellos fueron. Llamó a Juan y Jacobo, ¿verdad? Boanerges, los hijos del trueno. Vengan, y ellos dejaron todo y fueron.
Él pasa por el frente de Mateo, Leví, ¿verdad? Le dice, Leví, ven, y él deja todo y se va. O sea, ya habíamos visto en el llamado de estos primeros 5 que el llamado es irresistible. Porque la realidad, la verdad es que una vez Dios se nos revela y nos llama, no hay ser humano que pueda resistirse. No hay ser humano que pueda decir que no a ese llamado y a esa revelación. Cuando Dios se nos revela en su infinita gracia, cuando experimentamos su amor, cuando vemos su grandeza, cuando vemos realmente su poder, no podemos darnos la vuelta, porque Dios es irresistible para nosotros. Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. No hay forma. Es obligado. Lo tercero es que el llamado es con un propósito. Los designó para... No fue que los llamó y ya. No. Los llamó a los que Él quiso. Ellos vinieron a Él y Él los designó para... Aquí la palabra designó tiene la implicación de hacer, de crear, de algo que no era y ahora sí es. Ellos no eran algo. Apóstoles, enviados. Y Dios los creó, los hizo, los designó, los hizo. Ustedes no eran esto, ustedes ahora son esto que antes no eran. Para los propósitos que yo tengo para ustedes. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Entonces, evidentemente, ya vemos que tiene un propósito, pero ¿cuál es este propósito? Porque nos lo dice. Marcos en el versículo 14 nos lo dice. Designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Termina el versículo 15. Y aquí hay 3 cosas que están claras. Lo primero es... El propósito específico del llamado es estar con Jesús. Jesús llama a los discípulos para que estén con Él, para que pasen tiempo con Él, para que caminen con Él. Porque estar con Él, pasar tiempo con Él es aprender de Él. Es poder verlo para imitarlo. Es poder conversar y compartir mis ideas, cómo yo entiendo las cosas, contrastar eso con las de Él y adaptar las mías a las de Él. Es ver cómo yo me conduzco, ¿verdad? Mi conducta, y ver la de Él y decir, tengo que parecerme más a eso. Y tengo que dejar de hacer esto. Pero si no camino con Él y no estoy con Él, no puedo saberlo, no puedo verlo. No tengo la información para poder contrastar. Y luego de estar con Él, entonces yo debo ser como Él. Y si yo soy como Él, pues yo hago lo que Él hace. Y ahí vamos a los 2 próximos puntos del propósito del llamado. Primero, estar con Jesús. Segundo, predicar. El segundo propósito por el que fueron llamados es la predicación. Porque Jesús mismo dijo que para eso Él había venido. Para predicar, para salvar almas, para sacar almas de la condenación a la vida eterna. ¿Cómo? Llamando al arrepentimiento y llamando a que crean en Él, para que pongamos nuestra fe en Cristo y en su sacrificio por nosotros. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Y Él llama a estos discípulos, a estos 12, y les dice, vengan, yo quiero que ustedes estén conmigo para que sean como yo, para que aprendan de mí. Yo los voy a preparar para que entonces puedan predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y aquí la expulsión de demonios puede ser interpretada como la propagación del reino. ¿Y a qué me refiero? Mientras el reino de Dios va avanzando, el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Se dice que es una batalla, pero no es que hay mucha pelea.
Mientras el reino de Dios avanza, las tinieblas retroceden. Entonces Jesús dice, no, yo también vengo a darles autoridad para que ustedes puedan hacer eso. Porque el reino de Dios ya llegó, ya está aquí. Entonces los demonios no tienen aquí ningún lugar, ninguna función, no deben estar. Más adelante también veremos que los mismos discípulos y apóstoles pues también sanan. Dice, bueno, pues entonces Dios nos llamó a eso. Ok, vamos a verlo un poco más adelante. Pero lo que tenemos que tener claro es que el llamado de Dios tiene este triple propósito. Estar con Jesús para aprender de Él, para llegar a ser como Él, para luego entonces nosotros participar con Él de su misión, que es la predicación y la instauración, inauguración, propagación del reino de Dios. Jesús nos llama para que participemos con Él de su obra. Los llamados tienen un propósito específico. Ven para que vayas. Las multitudes, los no llamados, no tienen ese propósito. Ellos van para devolverse o van para quedarse por ahí. Pero no son enviados con un propósito específico. Vamos a comparar las multitudes con los llamados ahora. Porque las multitudes que no son llamadas tienen prioridades cambiadas, como habíamos dicho. Atienden más lo físico que lo espiritual. Y lo físico no solo es enfermedad. La palabra que utilizaba Marcos es aflicciones. Eso es muy general. Y yo me atrevería a decir que lo físico, además de enfermedad, pues pudiera ser problemas de relaciones. Mi relación matrimonial. Pudiera ser una situación económica. Pudiera ser problema con los hermanos en la iglesia. Pudiera ser problema con mis hijos. Pudiera ser un pecado que yo no puedo vencer. Y estoy batallando contra ese pecado y no lo puedo vencer. Entonces yo vengo a Dios para que me resuelva ese problema. Pero si Él hace solamente eso, y yo venzo ese pecado, pero yo no pongo mi fe en Él para ser limpiado del pecado, para que me perdone todos mis pecados, primero es cuestión de tiempo de que yo vuelva a adoptar otro hábito pecaminoso, pero también, aunque no adopte ninguno, que es prácticamente imposible, igual estoy condenado. Entonces tenemos prioridades cambiadas. Porque venimos para que nos resuelvan cosas específicas que nosotros tenemos en nuestra mente, que nos molestan a nosotros y no queremos eso. Pero no venimos para que Él nos muestre nuestro pecado, para que seamos confrontados, para que seamos convencidos de pecado y poder poner nuestra fe en Él para el perdón y la redención por esos pecados. Los llamados venimos a caminar con Él, a ser como Él, a que nos muestre cómo vivir, a que nos dé su poder para vivir. Y si eso no lo tenemos claro, pues podemos ser fácilmente engañados, porque las multitudes son fácilmente engañadas. Y nosotros podemos serlo también. Los demonios querían engañar a la gente llamando más la atención sobre las sanaciones y sobre las manifestaciones de poder que sobre la persona de Jesús, que sobre la predicación de Jesús. Y eso debe alertarnos. Porque así como los demonios pudieran reconocer que es hijo de Dios, que Jesús es hijo de Dios, que vino al mundo a morir por pecados, por los pecados, porque los demonios sabían eso, pero los demonios no son salvos. O sea, que yo pudiese reconocer que es hijo de Dios, reconocer que vino al mundo a morir por el pecado y no poner mi fe en Él. Yo pudiera saber eso y no poner mi fe en Él. No es lo mismo creer en Dios que haber puesto nuestra fe para salvación en Cristo. No es lo mismo asistir a la iglesia que haber puesto nuestra fe para salvación en Cristo. No es lo mismo decir que yo soy cristiano que haber puesto mi fe para salvación en Cristo. No es lo mismo criar a mis hijos con temor de Dios
No es lo mismo ser fiel en el matrimonio, ser honesto en el trabajo, ser responsable. No es lo mismo ser buen ciudadano que haber puesto mi fe en el Señor Jesús para salvación. No es lo mismo incluso experimentar el poder de Dios que haber puesto mi fe para salvación en Cristo Jesús, porque gente de la multitud fue sanada. Ellos experimentaron el poder de Dios. Lo vivieron. Llegaron enfermos y salieron sanos. Ese es el problema con estos mensajes acerca de los beneficios colaterales, terrenales que tenemos de cuando venimos a Dios. Esta semana veía a alguien que ponía en un estado, no sé si de WhatsApp o de Instagram, no recuerdo, pero una frase que ya se oye bastante: Dios, dame salud y yo me encargo de lo demás. Dame salud y yo me encargo de lo demás. El problema con eso es que si van a coger solamente las promesas, hay muchas más promesas de ahí, o sea, hasta en eso se queda corto. Pero vamos buscando los beneficios colaterales. Dios te va a dar, Dios te va a hacer, tú vas a tener, tú vas a poder hacer. Pero no estamos pensando en convicción de pecado. No se nos llama al arrepentimiento. No se nos llama a la santidad. No se nos llama al sacrificio. No se nos llama a recordar que ahora sufrimos y en el cielo gozamos. Solamente se nos llama a los beneficios colaterales terrenales, vamos a llamarle de esa forma, que están. No es que no. Jesús sanó. Pero si solamente los buscamos por eso, pues nos dejamos engañar. Y hay muchos hoy engañando. Hay muchos hoy que llevan a la gente a Dios, entre comillas, vendiendo solamente estos beneficios colaterales, vendiendo lo que Dios puede hacer por ti, vendiendo todas las bendiciones que Dios puede darte. Y esto contrasta con aquellos que son llamados por Dios. Precisamente ese es el engaño que buscan los demonios. Jesús nos da lo que queremos, pero nosotros no queremos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces los demonios ya nos desvían la atención un poquito, porque no es Dios no te da nada. No. Este es el propósito de Dios. Sí, está bien, pero mira, es que Dios te va a dar esto. ¿Tú ves? Entonces tú entiendes que está en la misma dirección. Estamos siendo engañados. Esas son las multitudes, pero los llamados, tenemos que decir, lo primero es, para que no nos vayamos a creer algo, que lo que somos llamados no somos llamados por algo de valor en nosotros. Porque puede ahora alguien estar pensando aquí, no, pues claro, imagínate, no, porque se desvían, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque la santidad, porque el sacrificio, porque yo sí, tú sabes. No, Dios sí me llamó, a mí, ¿ves? Sí, pero vamos a ver. Nosotros no tenemos nada en nosotros de valor para que nos hayan llamado. Y aunque me llamaran, como yo no tengo nada de valor, yo tampoco es que tengo que ofrecer. O sea, que tampoco es que sirvo para mucho. Dice, pero tú, pues, pastor, estás sacando eso como para darnos garrotazos. No, yo no lo estoy sacando. Vamos a verlo aquí ahora. Vamos a ver, porque Marcos pone la lista de los 12. ¿Verdad? Entonces vamos a ver quiénes eran estos 12. Rápidamente. Simón Pedro. Tipo impulsivo, inconstante, negó a Jesús 3 veces, pero Dios lo transformó en roca
en la base, ¿verdad? En la predicación de la iglesia a los judíos. Luego llamó a Pablo para los gentiles, pero fue el primer líder de la iglesia. Jacobo, hijo de Zebedeo, que es ambicioso, ¿verdad? Buscaba los lugares de honra junto con su hermano Juan, que era temperamental. Fueron ellos dos, los hermanos, que fueron de Jesús a decirle, oye, mira, y su mamá también, porque un evangelio lo dice y otro no lo dice, pero fueron ellos dos y su mamá también fue, oye, mira, y los lugares, que ya imagínate tú, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Aquí dicen que hijo de tigre nace rayado, ¿verdad? Oye, y el lugar, la izquierda y la derecha en tu reino, para los dos muchachos míos. Y ellos ahí atrás, sí, Señor, ¿qué tú dices? Se andan buscando el puesto ellos. Juan van a una ciudad, la ciudad los rechaza y Juan va donde eso a decirle, mira, tú quieres que mandemos a llover fuego del cielo y trueno para que consume esa gente. Ese era Juan. O sea, que yo me imagino a Jesús. Que Juan, yo te he aguantado más a ti. Yo no sé si... Andrés, hermano de Pedro, un poco conocido, ¿verdad? Estaba ahí a la sombra de Pedro, no tenía ni mucho ni poco. Felipe, dudoso, calculador, pero bueno, Felipe por lo menos llevó a Natanael, a Jesús. Andrés, si no se recuerdan, fue cuando faltaban los panes y los peces, él dice, bueno, vamos a llevar los panes a Jesús, porque imagínate. Bartolomeo, Natanael, escéptico. Cuando le dijeron, oye, mira, Jesús de Nazaret, dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué bueno puede salir de ahí? Pero él llegó a confesar, tú eres hijo de Dios. Mateo, Leví, recaudador de impuestos. De eso no hay ni que hablar. Que encima de eso, pues tú dirás, bueno, lo que pasa es que si tú lo ves individual, eso es una locura, pero el todo es más que la suma de sus partes, ¿tú sabes? No, en este caso el todo es menos que la suma de sus partes, porque tú no solo pones a Jacobo y a Juan, que andan ellos dos buscando los mejores puestos, o sea, que ellos están ahí viendo a ver, mejor separar esos dos, no, eso hubiésemos pensado nosotros. Pero está bien, Jacobo y Juan, pero Mateo y Simón, o sea, Simón es recaudador de impuestos. Simón oprime a sus hermanos judíos, Mateo. Y Simón es revolucionario. Simón es celote. Simón de lo que entraba con cuchillo y cosas, con el terrorismo. Y Jesús junta a esos dos en el mismo equipo. O sea, el todo es menos que la suma de su parte. Eso es lo que da el problema. A nadie se le ocurre eso. Pásame, vamos a llamar a un consultor ahora. Déjame ver. No, mira, pero esto es un problema. O sea, antes de tú salir, ya tú tienes problemas. Tomás, ni hablar de Tomás, ¿verdad? Yo hasta que no lo vea. Jacobo, hijo de Alfeo, nadie lo conoce, sin autoridad, no hizo nada. Jacobo, bien. Tadeo, Judas, ¿verdad? Judas Tadeo. Y por último, Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Eso eran los 12, 12 prendas. Pero Dios llamó a ese grupo y usó a ese grupo. Pero usó a Judas. Bueno, eso estaba en la predestinación de Jesús, en el plan de Dios, estaba ahí. Eso no sorprendió a nadie. De hecho, eso demuestra el control que tenía Dios sobre las cosas. Eso demuestra que el llamado es con un propósito. Incluso para Judas. Y eso nos recuerda que por eso leímos el pedigrí de esta docena de gente,
que Dios nos llama para usarnos no por nosotros, no por nosotros individual, ni por nosotros lo que podemos hacer como grupo. Dios nos llama para usarnos, para manifestar a través de nosotros su poder, su providencia, su orquestación, y para Él llevarse la gloria. Entonces, ¿cómo vivimos ese llamado hoy? Porque Dios nos llama para que conozcamos a Cristo, para que luego prediquemos el Evangelio y para que luego propaguemos el reino de Dios. Y estar con Cristo es crecer en la palabra, tener comunión con Él en oración. Estar con Cristo es tener comunión con los hermanos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Estar con Cristo es caminar con Él día a día, en la oración, en la meditación de la palabra. Eso es estar con Cristo. Predicar es compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Predicar es hablar de cómo Dios nos ha cambiado. Es explicar el Evangelio que se nos reveló en la palabra a otros que no lo entienden o lo entienden menos. Eso es la predicación. Y a eso fue que nos llamaron. Eso no fue, los apóstoles entonces lo llamaron para que tenga un Cristo ahí en ese momento y para que entonces después ellos vayan, ¿verdad? A Judea, a Samaria, a los confines de la tierra. No, eso es a nosotros. Se nos llamó para que estemos con Cristo y para que prediquemos y predicamos. ¿Y es eso? ¿Qué? Predicar es eso. Y propagar el reino. Bueno, ahora vamos a expulsar demonios. No, no eso es lo que yo estoy diciendo. Propagar el reino es alimentar a los que tienen hambre. Propagar el reino es compartir con los que no tienen. Propagar el reino es sanar enfermedades. Pero no todos somos médicos como Jonathan. Bueno, Jonathan sí lo hace. Pero algunos somos abogados. ¿Y qué es propagar el reino cuando somos abogados? Firmar acuerdos justos, transparentes, que se siga el debido proceso, de manera eficiente, sin dilatar para que se cobre más. Los amigos dando consejos bíblicos, siendo de apoyo, llorando cuando hay que llorar y riendo cuando hay que reír, no teniendo celo y envidia por las cosas que le salen bien a mis amigos. Los padres brindando la mejor crianza posible en el Señor a los hijos, cuidando también de los amiguitos de los hijos. Donde quiera que nosotros veamos el mal, entonces nosotros vamos y lo reclamamos eso para Cristo. Eso es la propagación del reino. Y eso nosotros lo podemos hacer, no expulsando demonios. Nosotros lo podemos hacer. Donde quiera que el mal está, yo voy y digo, eso no es así, esto es así, y yo hago que eso sea así. Bien. Eso es. Y a eso fue que nos llamaron, a estar con Cristo, a predicar el Evangelio y a propagar el reino. Entonces no podemos quedarnos sin responder a ese llamado. No podemos quedarnos como las multitudes. Nos quedamos aquí, recibiendo la bendición, beneficio colateral terrenal. A los apóstoles nos llamaron para que vayan. A nosotros nos llamaron para que vayamos. Para que estemos con Jesús, para que prediquemos y para que propaguemos el reino, para que hagamos su obra, para que redimamos la creación, para llamar a otros a Él, porque el reino de Dios se ha acercado. Si bien es cierto, no estamos viviendo, es evidente, en la ciudad de Dios, pero de alguna forma nosotros ya estamos habitando esa ciudad de Dios. De alguna forma, ya somos ciudadanos del reino. Entonces tenemos que empezar a vivir como ciudadanos del reino. Tenemos que empezar a vivir ese llamado que Dios nos hizo. Tenemos que empezar a vivir como Jesús nos llamó a vivir, que fue como Jesús vivió. Pasando tiempo con Él para aprender de Él, predicando la palabra para salvar las almas y redimiendo
lo que el reino de las tinieblas antes tenía y que ahora Dios reclama. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu llamado. Gracias, Señor, porque si tú no te nos revelas, nosotros nunca hubiésemos, Señor, entendido que nuestras prioridades estaban cambiadas, estaban invertidas. Nosotros hubiésemos seguido viendo nuestra situación terrenal y nuestras necesidades físicas, terrenales, temporales, pero tú, Señor, te nos revelaste y nos hiciste entender que nuestra mayor necesidad es espiritual. Nuestra mayor necesidad, Señor, es que no podemos nosotros hacer nada para determinar nuestro destino eterno, sino que dependemos de ti. Padre, pero gracias que tú pudiste proveer en la cruz un cordero que se sacrificó por nosotros. Gracias, Padre, que tú pudiste proveer en la persona de Jesús, tu Hijo encarnado, ese sacrificio máximo y último en el cual, Señor, nos podemos apoyar, que nos limpia de todos nuestros pecados. Padre, que no nos olvidemos, Señor, que tú moriste por nosotros para llamarnos, pero no para que nos quedemos ahí, sino para que nosotros también vayamos a predicar, Señor, de lo que tú hiciste, a llamar la atención a otros hacia eso que tú hiciste en la cruz por nosotros. Padre, y nos llamaste también a reclamar, a redimir, a traer a bien todo aquello que el reino de las tinieblas llevó a mal. Y nos dice autoridad para eso. Padre, yo te pido que tú pongas, Señor, en nuestro corazón ese espíritu de valentía y no de cobardía. En la medida que pasamos tiempo contigo, Señor, para que vayamos a predicar, para que vayamos a redimir, para que empecemos, Señor, a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Para que empecemos, Señor, a vivir como que ya estamos en esa ciudad de Dios en la que anhelamos estar. Danos de tu espíritu, Señor, danos de tu poder, danos de tu fuerza, porque no es en nosotros, sino es en ti. No es por nosotros, sino es por ti. Y no es para nosotros, sino para ti, Señor, para que tú seas glorificado en todo. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.